Ahora puede comenzar. Sí, buenas noches a todos. Damos inicio a esta reunión científica de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Es la reunión correspondiente al mes de agosto. Tengo el gusto de presentar al doctor Luis Fajre, que es especialista en diagnósticos por imágenes, es profesor titular de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de Facultad de Medicina, es staff del Centro Radiológico Méndez Collado en Tucumán, es expresidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, es expresidente de la Asociación de Profesores de Diagnóstico por Imágenes de la República Argentina y es miembro del Consejo Nacional de Diagnóstico por Imágenes en Argentina. Constituye un gusto escuchar su charla sobre tromboembolismo pulmonar. La verdad creo que va a ser una jornada de provecho para todos los especialistas, tanto en cardiología como en las otras especialidades que han sido invitados. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por compartir un poco este horario. Gracias por la invitación, Gabriela, y a la Sociedad Tucumana de Cardiología. La verdad que es un tema que a mí me encanta, digamos, tratar de comentarles qué es la experiencia del diagnóstico por imágenes y lo que es el despistaje del tromboembolismo pulmonar. Pero bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es cómo comienza esta historia del tromboembolismo pulmonar. Y esta historia del tromboembolismo pulmonar va a comenzar con el clásico caso clínico, que es el hombre de 64 años que presenta una disnea de comienzo súbito, con taquicardia, que su antecedente primordial es una cirugía de reemplazo de cadera. Otro caso, por ejemplo, es una mujer de 38 años, obesa, embarazada, que manifiesta disnea, taquicardia y dolor torácico de puntada de costado. Y otro caso más, que es lo que estamos viviendo desde hace ya casi 1 año y 6 meses largos, es un paciente masculino de 55 años que cursa con una enfermedad infecciosa virósica de mediana a grave severidad y que durante la internación comienza con cuadro de disnea de origen súbito. Ante estos 3 casos problemas, nosotros comenzamos a elaborar nuestros diagnósticos diferenciales o diagnósticos probables. Un síndrome infeccioso, una enfermedad pulmonar crónica, una fibrilación auricular, un infarto agudo del miocardio, un aneurisma disecante de aorta o un tromboembolismo pulmonar. Y como hace nuestra querida Mafalda, un poco nos ponemos a pensar cuál va a ser nuestro camino. Y cuando comenzamos, me aparece sistemáticamente un cartelito que están grabando la reunión. Y cuando comenzamos a pensar este diagnóstico diferencial, aparece un síndrome que es la enfermedad tromboembólica. Y quiero que reparen en el título de esta diapositiva, enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Es un problema diagnóstico, porque aún hoy en día no conocemos correctamente todo lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Y por otra parte, el aparato respiratorio tiene una expresión clínica bastante limitada. Entonces, cuando comenzamos a enumerar, vamos a buscar en la bibliografía y la bibliografía nos dice qué tenemos que hacer ante un tromboembolismo pulmonar. Y buscamos datos, salió un primer PIOPED, que es el estudio prospectivo de la embolia pulmonar. Salió un segundo PIOPED, en donde el segundo PIOPED nos dice, muchacho, la verdad que en el primero le dijimos que la radiografía y la medicina nuclear eran muy importantes. En este segundo, el rol se lo está llevando ¿qué pasa algo? Porque hay unas interrupciones, ¿no? ¿Sigo? Sí, perfecto. Perfecto, perdón. En este segundo PIOPED nos dicen, muchachos, la verdad que se está variando al despistaje de la enfermedad tromboembólica hacia la tomografía computada multidetector.
Y en este tercer PIOPET nos dicen, bueno, ¿cuál será el rol realmente de los diferentes estudios imagenológicos, el laboratorio, la bioquímica, los análisis clínicos y por último, obviamente lo más importante, la clínica? Definamos a la enfermedad tromboembólica. El tromboembolismo pulmonar es un trastorno fisiopatológicamente, digamos, originado por la oclusión de un canal arterial pulmonar. Casi en un 95% de los casos, ese trombo que hace la oclusión se origina en los miembros inferiores. Pero también debemos tener en cuenta que existen otros tipos de émbolos, como por ejemplo los tumorales, los de aire, los de cuerpo extraño, los de grasa, etc. Quiero que ya comencemos a, digamos, a tener bien en claro que tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda son manifestaciones de una misma enfermedad, que se llama enfermedad venosa tromboembólica. Es decir, es una simbiosis de estos dos términos. PIOPED, que era, como les comenté, un estudio prospectivo de esta incidencia de enfermedad tromboembólica pulmonar, realizada en Estados Unidos, nos dice, muchachos, la incidencia real, es desconocida. La verdad que no tenemos los datos claros de cuánta enfermedad tromboembólica pulmonar hay. La prevalencia en los 3 PIOPED, que fueron estudios multicéntricos, y casi un 28%. Pero lo importante es que en este estudio, digamos, se hicieron muchas autopsias. Autopsias en general nos marcaban que había una incidencia de tromboembolia pulmonar, sea segmentaria o subsegmentaria, no masiva, sino segmentaria o subsegmentaria, casi entre un 52 y un 54%. Y de la subsegmentaria, casi un 60 y algo por ciento, un 68 creo que era segmental. En los pacientes hospitalizados, esta incidencia caía un poco, digamos, ¿por qué? Porque no se hacía, perdón, estoy apagando el teléfono, no se hacía autopsia en forma reglada en todos los centros que participaron en el PIOPED. Entonces llegamos a una incidencia más o menos del 14 al 26%. Pero sí es importante conocer que la mortalidad de esta enfermedad en pacientes no tratados alcanza casi un 30%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica pulmonar? Los síntomas y el electrocardiograma, que nos dará la clínica, los test de laboratorio, hoy usamos mucho el dímero D, creo que es una linda discusión para ustedes los clínicos, acerca del rol del dímero D en todas estas enfermedades. Las técnicas de imágenes, radiografía, porque contamos con todas, radiografía, tomografía, gammagrafía, resonancia magnética, técnicas 3D, angiografía pulmonar directa, y por último las autopsias para hacer el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son los 3 datos clínicos más importantes? La disnea de comienzo súbito, la taquipnea y el dolor de tipo pleurítico. Cuando vemos esto, también nos asustamos. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular que comienzan con disnea, que comienzan con taquipnea y que algunas veces nos pueden dar dolor pleurítico. Entonces, son signos generales de un aparato, como dijimos, que tiene poca expresión. Entonces ahora es el antes de decir cómo hacíamos hasta hace unos años atrás el diagnóstico de enfermedad tromboembólica pulmonar. Y bueno, recurríamos a un método muy noble que es la radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax, en ese PIOPED 1, nos dijeron, es la primera prueba diagnóstica a realizar. Es la que nos va a ayudar a descartar otras patologías que nos pueden confundir con el TEP en cuanto a su clínica. Por ejemplo, un dolor en puntada de costado de un proceso neumónico también nos podía hacer confundir. Entonces nos ayuda. Y fundamentalmente, nos ayudaba a interpretar el estudio vedette de ese momento, que era la gammagrafía ventilación pulmonar.
ventilación, perfusión pulmonar. ¿Y por qué? Porque nos marcaba o nos ayudaba a delimitar cuál era el segmento o el lóbulo que estaba afectado por esta enfermedad tromboembólica. La radiografía de tórax, y bueno, nos puede dar muchos signos, desde la normalidad hasta signos que ustedes están leyendo en esta diapositiva, que son diversos, pero miren, cuando buscamos la sensibilidad y la especificidad son bajas, una sensibilidad de un 33% y una especificidad de 59%, siempre y cuando esta radiografía esté en manos de los más experimentados, no de los menos experimentados. No es un estudio de fácil interpretación porque se mezclan las estructuras. Nosotros hacemos un solo plano y tenemos que pensar que tenemos una caja torácica que tiene 3 planos. Entonces, ahí el hecho de que baje tanto la sensibilidad y la especificidad, la verdad que nos suena un poco difícil de interpretar esta patología. Vamos a conocer algunos de los signos fundamentales que nos daba él. El más común es lo que se denominaba la joroba de Hampton. Esta es una placa radiográfica ya con unos años de antigüedad, en donde ustedes veían consolidaciones periféricas que respetan acá en este caso la cisura menor del pulmón derecho, y esta consolidación de vértice interno, base externa, ¿tá? Triangular, otra basal, posterior, también de tipo triangular, base externa, vértice interno. Esto es lo que nosotros, sobre un contexto determinado, podíamos llegar a decir, che, pensemos en algún proceso de infarto pulmonar con una tromboembolia pulmonar. También tenemos otro signo que se llama el signo de Westermarck, que se denomina la oligoemia regional. ¿Qué es la oligoemia? Cuando hay una oclusión de alguna estructura vascular, obviamente que las estructuras vasculares en la placa radiográfica no se van a ver. Entonces, esto de no ver las estructuras vasculares no ponía en el despistaje de que acá está pasando algo en este pedazo de parénquima pulmonar, y sobre el contexto, bueno, inferíamos algo más. Los dos signos que nacieron casi al último de todo esto son el signo de Fleischner y el de Näckel. El signo de Fleischner, que es la prominencia de las arterias pulmonares principales. ¿Por qué? Porque al ocurrir una oclusión, como está marcando la flecha amarilla en este caso, el vaso por detrás se hace de mayor diámetro. Y el otro es la interrupción aguda de la arteria pulmonar, que se llama signo de Näckel, que están viendo ustedes en el hilio del lado izquierdo. Entonces, asociado con pequeñas bandas de derrame pleural o alguna pequeña consolidación periférica, en un paciente en un estado más o menos, digamos, intermedio abajo, entonces nos hacía pensar en una enfermedad tromboembólica pulmonar. La gammagrafía pulmonar. Una vez que obteníamos la radiografía, recurríamos a la gammagrafía pulmonar. Es una excelente herramienta. ¿Ah? No estoy diciendo que sea mala, es una buena herramienta, pero está basada en que ella nos muestra una probabilidad estadística de que esta enfermedad esté ocurriendo en el parénquima pulmonar. ¿En qué se basa la gammagrafía pulmonar? En la combinación de un estudio de ventilación, que es inspirar un radioisótopo, y otro de perfusión, en donde inyectábamos por el torrente venoso el radioisótopo. La oclusión arterial va a generar una imagen de defecto de relleno en el parénquima pulmonar, sobre todo en la serie perfusión del parénquima pulmonar. Entonces, ¿cómo vemos una gammagrafía? Por convención se sabe que se pone la ventilación en las tomas superiores y la perfusión en las tomas inferiores. Y se repiten las tomas. Una toma posterior, una oblicua posterior derecha, una oblicua posterior izquierda y una toma anterior. Eso hace que uno no pierda las 3 dimensiones del parénquima pulmonar. Veíamos la ventilación, veíamos la perfusión del parénquima pulmonar y cómo es la distribución
de ese radiofármaco en ese parénquima pulmonar. Entonces, bajo estos hallazgos, nosotros podríamos inferir que había un segmento, por ejemplo, que esté mal ventilado, o un segmento que esté mal perfundido. Esto es la gamografía pulmonar. ¿Y qué hace? La gamografía nos evalúa la función pulmonar, pero tiene una contra. ¿Cuál es la contra de esta, digamos, de esta historia? Es que no visualiza el trombo. Nos dice que hay una probabilidad estadística de que haya un trombo en un determinado segmento. Es muy importante este estudio porque contribuye a una decisión terapéutica. Cuando una gamografía pulmonar es normal, se excluye el TEP. El problema que tenemos es que cuando nos juntamos los radiólogos y empezamos a ver estudios de gamografía pulmonar, hay una discrepancia que es bastante importante, llegando a casi un 30%. No lo dice el IFAGE, sino lo dice los PIOPET, tanto 1 y 2, porque el PIOPET 2 instala una discusión entre los expertos de cuál es mejor que el otro. ¿Pasa algo? ¿No? No. Perfecto. Entonces la gamografía pulmonar nos dice, muchachos, hay una probabilidad que sea normal nuestro estudio. Una probabilidad que sea casi normal nuestro estudio. Una probabilidad baja de que se trate de un tromboembolismo pulmonar. Una probabilidad intermedia y una probabilidad alta. ¿Qué pasa? Posterior al nacimiento de estos criterios PIOPED, vienen solo los que dicen, che, el aparato respiratorio tiene muchos problemas de ventilación, y en estos pacientes en donde sospechamos enfermedad tromboembólica, hay muchos casos que tienen, por ejemplo, procesos bronquíticos crónicos, enfisematosos, son tabaquistas, son obesos, entonces tienen una dinámica de esa ventilación que es mala. Entonces dicen, no, estudiemos solamente la perfusión. Y ahí nacen los que se llaman criterios PISAPED. Los criterios PISAPED, que solamente evalúan la perfusión, van desde lo normal, cercano a lo normal, anormal, pero no compatible con TEP, porque no tiene un defecto segmentario, y anormal compatible con TEP. En este sentido, ellos creían que nos ayudaban con estos criterios. Yo creo que nos generaban algún problema, sobre todo de entendimiento. Cuando informamos medicina nuclear, tenemos el esquemita de PIOPED. Y el esquema va desde alta a muy baja probabilidad, que son los más importantes, porque cuando como les dije, si vemos que el estudio es normal, es seguro que es normal. Pero si nos llama la atención algo, comenzamos a ver defectos no segmentarios, tiene derrame pleural, no tiene derrame pleural, tiene cardiomegalia, no será un botón aórtico prominente, tiene un crecimiento de la aorta como la tenemos todos a partir de los 60 años, que se hace una aorta más elongada por la dureza de las paredes o no, tiene defectos segmentarios, no tiene, a dónde están 1, 2, 3 defectos segmentarios, y ahí sacamos nuestra probabilidad de que se trate de una enfermedad tromboembólica pulmonar. Acá tienen un ejemplo, en donde por convención sabemos, arriba las ventilatorias y abajo las perfusorias. Miren, este paciente ventila muy mal y no perfunde tan mal. Entonces, en la comparación de cada una de las imágenes, y bueno, nos terminaba llamando la atención un pequeño defecto que veíamos en el pulmón derecho de tipo segmentario, basal externo con vértice interno, que era este, en el segmento lateral del lóbulo inferior del parénquima pulmonar derecho. Y lo marcábamos y decíamos, bueno, este segmento es el que está infartado. Y eso es el diagnóstico de cómo se hace con gamografía pulmonar la sospecha alta de tromboembolia pulmonar. Bueno, todos ustedes me pueden decir,
Luis, ¿no será que también eso responde a algún defecto ventilatorio? Y yo no me animaría a decirles que están errados en lo que piensan. Entonces viene lo que hasta hace también unos 15 años atrás era lo que se llama el gol estándar. A mí, la verdad que hablar de gol estándar en imágenes no me gusta, yo creo que hay que jugar un poco con las diferentes metodologías. Y era la angiografía pulmonar. Y la angiografía pulmonar, ¿cuál era la gran ganancia contra los otros dos métodos que venimos hablando? Que permitía visualizar al trombo, que es un estudio invasivo, que es un estudio costoso, y que el hemodinamista llegaba selectivamente a las ramas de la arteria pulmonar e inyectaba un medio de contraste y veíamos a dónde estaban las oclusiones. La angiografía se usa poco en el diagnóstico actual de tromboembolia pulmonar debido a que es caro, poco distribuido y la verdad que también tiene sus problemas de interpretación. Esto es una angiografía y las flechas negras las puse a propósito para marcarle dónde hay interrupción de las arterias pulmonares. Esa interrupción, ustedes están viendo acá un pequeño tronco segmentario que se interrumpe, no sigue como los demás. Entonces, eso era el signo de la tromboembolia pulmonar. Bueno, la verdad es que la arteriografía, por ejemplo, casi en toda Argentina tiene poco uso, la pulmonar pura para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y el problema es que los diferentes PIOPED nos dijeron, no hay un buen acuerdo entre los lectores de angiografía pulmonar. ¿Por qué? Porque hay una discordancia muy alta cuando llegamos a las arterias segmentarias o subsegmentarias y ahí ya comienza a haber realmente una importante discordancia y solamente muy poca concordancia en la lectura. Pero ¿qué tiene de bueno la angiografía pulmonar y por eso fue tan ponderada en su momento? Que aparte de hacer un diagnóstico, nos permitía instaurar un tratamiento en ese momento. Entonces, ese era el valor realmente importante que tenía la angiografía pulmonar y que creo que lo sigue teniendo. Ante esto, y a ese momento, hasta hace unos años atrás, y nos encontrábamos con esto. Era signos y síntomas típicos con tromboembolia pulmonar, atípicos con tromboembolia pulmonar, severo, porque podían ser típicos, pero ojo, porque también podía tener un paciente con síncope, con mucha disnea, mal estado, con algún trastorno de la presión arterial. Y bueno, miren ustedes cómo se jugaba, baja, alta, moderada, probabilidad de TEP, y la verdad que cuando nos ponemos a pensar, esto realmente, y nos agarramos la cabeza todos, y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Entonces, ahí creo que el diagnóstico por imágenes dijo, bueno, a ver, muchachos, si tenemos una enfermedad, que es la tromboembolia pulmonar, que se basa en clínica, laboratorio, radiografía y ventilación-perfusión, pero con un 3/4 de los pacientes esto, indeterminado, y bueno, debemos recurrir a algo. Y ahí sí apareció el rol muy, pero muy importante de la ecografía Doppler y ahora actualmente la angiotomografía pulmonar o la tomografía computada multidetector pulmonar. ¿Y por qué? Y porque con estudios sencillos, no invasivos, como por ejemplo la ecografía Doppler, que ustedes manejan muy bien, y veíamos realmente si un sistema venoso tenía algún tipo de oclusión, lo medimos, vemos los flujos, y decimos, che, acá hay una trombosis, ojo que puede haber un émbolo, se lo puede ver al émbolo. Entonces, digamos, rápidamente ustedes nos daban un diagnóstico, y tanto es así que ustedes seguramente conocen, que hay guías que dicen que si yo descubro, ante una sospecha de tromboembolismo pulmonar, por un ecodoppler de vascular periférico, descubro una trombosis y alguna fuente embolígena, directamente va a tratamiento, hasta quizás se plantea el hecho de obviar la tomografía para ir directamente al tratamiento. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque comienzo
actuar rápidamente sobre una patología que no es sencilla. Y después vino, ¿quién? La tomografía. La verdad que es realmente fascinante interpretar la tomografía actualmente. Hasta el año 87, 88 teníamos tomógrafos que hacían un giro, un corte, en aproximadamente unos 25, 30 segundos, 15 segundos el más rápido. Y todo eso fue evolucionando, ¿por qué? Porque se agregaron detectores y se agregaron haces de colimación de esas radiaciones que nos daban. De un haz pasamos a 2, de 2 pasamos a 4, y por exponencial, del 4 pasamos al 16, y del 16 al 32, y del 32 al 64, y del 64 al 128, y del 128 al 256. Para Luis, no, del 256 pasamos al 512, y ya están saliendo al mercado los 1024 cortes. Y a todo esto, la investigación hace que haya tecnología híbrida. De un 32 podríamos lograr imágenes de 64 cortes. De un 80 cortes totalmente híbrido, podríamos lograr imágenes de 160 cortes por cada rotación. Y si a eso le sumamos que el tubo cada vez gira más rápido, entonces podemos llegar en tiempos fisiológicos a cualquier parte del organismo en cuanto a su circulación. Realmente eso, genera el después de esta enfermedad. Y el después tiene que ver con el avance de la tecnología. ¿Y qué nos aporta la tomografía multicorte? Es que es no invasivo y visualiza al trombo. 2 puntos muy importantes. Requiere de una mínima colaboración del paciente, porque no es necesario hacerlo en apnea o en una inspiración profunda, simplemente con una respiración sostenida. Y si está tan mal el paciente, con su respiración libre, podemos hacer correctamente un estudio de tromboembolismo pulmonar. Tiene una sensibilidad alta, de un 85 a un 90%. Tiene una especificidad que es mayor del 90%. Tiene un valor predictivo positivo superior al 90%, y tiene un valor predictivo negativo casi del 94%. Entonces, la verdad que nos plantea un estudio bastante confiable, siempre y cuando esté en buenas manos. Y más aún, si tenemos en cuenta dónde se dan los trombos, entonces va a ser todavía más importante el rol de la tomografía. La mayoría de los trombos se dan a nivel central y lobar principal, casi en un 51%. Los restantes, que son las arterias segmentarias, en un 27%. Y después los subsegmentarios aislados en un 22%. Y acá les dejo quizá para su discusión. En el PIOPET 2 y en el PIOPET 3 dijeron, los subsegmentarios aislados que no participan de la circulación más importante del parénquima pulmonar, ¿merecen ser tratados? Es un interrogante. Hasta hace unos años no hace falta, hoy dice sí hace falta. Bueno, es una discusión que creo que ustedes como clínicos la deberían tener. ¿Cómo hacemos la angiografía torácica? Es necesario el uso de un medio de contraste, que no es tan inocuo para el cuerpo humano. Es yodo. La verdad que usamos volúmenes de acuerdo al peso y a la superficie que vamos a cubrir, entre 60 y 120 mililitros. En un tiempo de adquisición ya les voy a mostrar que se trata de esta técnica que se llama bolus tracking. Un caudal, el caudal es muy importante, cuanto mayor caudal mejor, porque lo voy a lograr los picos de captación de ese medio de contraste en tiempos fisiológicos muy buenos. No sirve la adquisición sin contraste endovenoso para la visualización del trombo. ¿Y cuáles son nuestros limitantes? Que el paciente esté muy descompensado, porque como ustedes saben, la tromboembolia pulmonar aguda es un cuadro grave. Que tenga antecedentes alérgicos, debemos tratarlo a los pacientes. Que sea una insuficiente renal, es toda, una preparación distinta, pero ahí vienen los nuevos equipos con
su velocidad de rotación y poder usar menor cantidad de contraste. Hemos llegado a hacer TEP con 30 centímetros cúbicos de yodo. No es lo recomendable, pero es lo que le venía bien a ese paciente, y que nuestro paciente tenga una falta de acceso venoso. ¿Cómo hacemos el bolus tracking? Primero el paciente en el tomógrafo, acá tenemos una bomba inyectora. Esta bomba inyectora está, digamos, con un catéter que es a doble cierre. Usamos en la mayoría de las veces Avocat. Este es el ideal, que sea un 18 con un caudal que es 3, 3,5, quizás nosotros ponemos 4 porque logramos mejor pico todavía con el medio de contraste, y los conectores. Muchos institutos que tienen mucha experiencia en tromboembolia pulmonar usan catéteres que salen un solo catéter de la bomba inyectora y dos Avocat puestos en la mano. Esos dos Avocat me hace que no sea tanta la presión que reciba la vena, y con eso hago que no se rompa este acceso venoso. Entonces ponemos dos Avocat en vez de uno. Nosotros la verdad que andamos más o menos parejos con un solo Avocat. Y esta es la técnica del seguimiento del bolo, el bolus tracking. Ponemos un cursor que mide unidades Hanfield. Este cursor está puesto en este caso en parte de la arteria pulmonar principal y su rama izquierda. A mí particularmente me gusta, si puedo, ponerlo en la aorta ascendente. Uso casi siempre un medio de contraste que tenga una concentración alta, que son 370, no uso 300. Si tengo que usar 300, trato de usar mayor velocidad de inyección para lograr mejor pico. Y voy siguiendo, cuando comienza la inyección por la bomba, voy siguiendo las unidades Hanfield que va ganando el vaso. Una vez que llega al umbral que le indicamos nosotros, se comienza con el disparo que va desde el arco aórtico hasta por debajo de la silueta cardíaca. Este es el bolus tracking, y ustedes ven que la arteria pulmonar tiene mayor concentración de medio de contraste que la aorta. A mí me gusta tener la aorta un poquito contrastada, pero debe ser la pulmonar la que más resalta. En este paciente, si ustedes se fijan, ya están viendo defectos en su interior de la arteria pulmonar, tanto derecha e izquierda. Esos son los émbolos. Ya lo vamos a conocer, pero bueno. La anatomía. ¿Qué vemos en estos multidetectores? Desde los 16 cortes para arriba son casi todos parecidos. Depende la fineza de la técnica para la adquisición de la imagen, pero son todos parecidos. Los mayores potenciales de imágenes, a mí me toca tener la suerte de manejar un 160 cortes para hacer estos estudios. La verdad que nos permite llegar en tiempos más cortos de adquisición, menos radiación, etcétera, etcétera. No quiero ser propaganda, pero es eso lo que nos permite esta tecnología. Voy a ver la arteria pulmonar principal con sus ramas izquierda y derecha. Voy a ver las arterias segmentarias y voy a ver estas pequeñas que se ven periféricas, que se llaman arterias pulmonares subsegmentales. Y en estas que son proyecciones axiales, las voy a transmitir a una estación de trabajo, y ahí voy a jugar con las diferentes reformateos que se llaman, es decir, darle coronales, sagitales, oblicuas al vaso, siguiendo, por ejemplo, una estructura vascular para ver cómo es su relleno y poder evaluarla en su totalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la visualización del trombo. ¿Cuáles pueden ser las formas del trombo? Circular, serpinginoso, excéntrico u oclusivo total. También tenemos signos indirectos, que es la falta de relleno en alguna de estas arterias subsegmentarias. ¿Y cómo se los ve? Esta imagen negra es la clásica del trombo del TEP agudo. Cuando se va hacia la periferia, se puede llegar hasta endotelizar. Entonces, en la periferia se va haciendo lo que se llama trombo crónico, y por último los oclusivos totales. Acá tenemos
una angiotomografía, miren ustedes cómo acá están viendo defectos de relleno en el interior de la arteria pulmonar del lado derecho y de la arteria pulmonar del lado izquierdo, y acá en la segmentaria que va hacia el lóbulo superior de este parénquima izquierdo. Pero no es lo único que tenemos que mirar. También tenemos que mirar cómo está la arteria pulmonar principal. Medir este tronco es fundamental porque nos va a ir situando sobre qué paciente estamos haciendo este diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Miren qué lindo que se ve el trombo en el casi oclusivo total de nuestro paciente, y cómo en un paciente que está desarrollando un TEP agudo también puede haber algunas pequeñas imágenes de TEP crónico, como en este caso, que están viendo en un vaso del lóbulo inferior del parénquima pulmonar izquierdo, que está situado el trombo hacia la periferia. En este reformateo sagital y casi oblicuo, porque miren cómo se pierde acá la columna, cómo se ve completamente esa arteria que está obstruida casi parcialmente o en su totalidad en algunos sectores, como corresponde a un trombo agudo. De vuelta, miramos la arteria pulmonar, miren cómo en esta lobar, o segmentaria, mejor dicho, ya de las arterias pulmonares, tiene trombos en su interior, o en esta subsegmentaria vemos estos defectos de relleno que correspondían a trombos. Siempre miremos a la arteria pulmonar y miremos que no haya otras ramas vasculares dando vuelta por ahí. Acá tenemos otro caso de una oclusión de la luz. Una oclusión de la luz de las arterias subsegmentarias basales del lado derecho. Pero acá aparece otra oclusión, pero acá aparecen estas estructuras vasculares. Miren estas finitas. Estos son signos de gravedad en nuestro cuadro. ¿Por qué? Porque más allá de que tengo arterias pulmonares muy dilatadas, estoy teniendo reflujo hacia las arterias bronquiales, y se las está viendo a las arterias bronquiales con contraste. Eso es un signo de mal pronóstico en nuestro enfermo con tromboembolismo pulmonar. Cuando esos trombos se hacen periféricos y ustedes ven que tenemos arterias realmente muy grandes, vamos a decir que se trata de un trombo crónico, de un TEP crónico. Entonces, miren cómo el trombo se ubica en la periferia de los vasos, y los vasos han aumentado importante su diámetro. Estos basales bilaterales que les estoy marcando, o este tronco principal de la pulmonar derecha. Siempre recordar los valores. Hasta 29, o creo que lo vemos en una diapositiva posterior, pero es hasta 29 el tronco de la principal, y hasta como mucho 19 los troncos tanto pulmonar derecho e izquierdo. Pero también tenemos que evaluar los signos indirectos, y eso es algo muy útil de la tomografía. ¿Por qué? Porque nos muestra estructuras pulmonares. Cambiando la ventana vamos a poder ir a ver las estructuras pulmonares. Existen trombos hiperdensos, que por eso alguna vez se propiciaba el hecho de que si yo veo esta estructura vascular, que es la arteria pulmonar, que adentro tiene esta imagen hiperdensa, es decir, blanca, como en silla de montar, bueno, estoy seguro que se trata de un trombo. No es así. Entonces, lo ideal es que tengo trombos hiperdensos y que lo corroboro con la angiotomografía. Miren cómo este paciente tenía una tromboembolia crónica, y este que es un TEP agudo, y son de los peorcitos porque cuando se hace en silla de montar se distribuyen sistemáticamente hacia los dos campos pulmonares. El patrón de perfusión en mosaico, eso es un dato que sobre un paciente, como están viendo abajo y a su derecha, un paciente con tromboembolismo pulmonar visto en la serie angiográfica, vamos a ver cómo existen zonas blancas con zonas negras del parénquima pulmonar. Cuando hay ese patrón en una tomografía realizada en inspiración o en apnea sostenida, bueno, tengo que pensar que hay estructuras vasculares que no están irrigando bien y que
pondera el aire sobre lo vascular. Entonces las zonas enfermas de este parénquima pulmonar van a ser estas zonas negras. Perfusión en mosaico, visto solamente en inspiración. En la expiración significan otra cosa. La joroba de Hampton, que la vimos al comienzo, con la radiografía que correspondía al infarto pulmonar, se lo ve correctamente con la angiotomografía. Sobre un tromboembolismo pulmonar, que está visto el defecto, se ve una condensación que no tiene vasos. Eso es bien importante, que no tiene vasos permeables en su interior. La oligoemia, la ausencia de estructuras vasculares, significaba la oclusión. Miren ese trombo que tenía nuestro paciente en la arteria pulmonar principal del lado derecho. También las tenía en la basal del lado izquierdo. Pero bueno, ¿cómo da esa oligoemia regional? Las condensaciones sin irrigación. Esto es bien importante mirar. Ustedes cuando lean una tomografía, vean que si tiene consolidación en nuestro paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar, si tiene vasos permeables o no adentro. Si no tiene vasos permeables es un infarto. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es un signo indirecto que paciente con pequeño derrame pleural, y miren estas condensaciones del parénquima sin vasos permeables adentro. Si vemos la angiotac, tiene estructuras de tromboembolismo pulmonar en las dos arterias, tanto en la pulmonar derecha como en las basales del lado izquierdo. Este es otro signo, porque como les dije, cuando se va haciendo crónico vamos a ir hablando de hipertensión pulmonar. Y cuando ustedes comparen ese viejo signo de la escopeta o del cañón de escopeta, mejor dicho, que la arteria debía tener el mismo diámetro que su bronquio concomitante, vamos a ver que en el parénquima pulmonar de repente veo estructuras vasculares muy grandes, como están viendo acá, basal del lado derecho, con bronquios pequeños, muy grandes con bronquios pequeños, grandes con bronquios pequeños. Los bronquios son estas estructuras que parecen burbujitas de aire. Entonces, cuando ustedes la ven en 3 o más arterias, en 3 lóbulos o segmentos diferentes, pueden decir que se trata de una hipertensión pulmonar. Y lo más seguro es que se deban a cuadros de tromboembolismo crónico. Entonces, esto tiene una especificidad muy alta. Algunas publicaciones dicen un 100%. Yo no creo en el 100% de la medicina. Yo creo hasta en un 98%, quizás. Este paciente tenía una hipertensión pulmonar a causa de una comunicación interauricular que se la veía muy bien en la tomografía esta con contraste. También es importante, y he recibido algunas consultas, digamos, porque por ahí usamos un léxico que no lo familiarizamos con todos ustedes. Medir las arterias, la principal, digamos, que 29 milímetros lo máximo, 20 milímetros lo máximo en la arteria pulmonar del lado derecho y en la izquierda, y comenzar a ver que durante el estudio no haya un reflujo, por ejemplo, hacia el sistema de la vena ácida. Entonces, todas esas manifestaciones tengo que tratar de encontrar. Un signo muy importante de la hipertensión pulmonar es la dilatación de esta arteria pulmonar. Mayor o igual a 29, mayor o igual a 21 como les marco, TEP crónico casi seguro. Otros signos de hipertensión pulmonar, la rectificación del septo interventricular. Esta tomografía es muy bonita. ¿Por qué? Me dice que tengo cavidades derechas grandes con estructuras que tienen imágenes de trombo crónico periférico basal del lado derecho, pero si nos fijamos bien en la aurícula derecha tiene la fuente embolígena. Miren de bonita es. O la inversión del septo interventricular también es importante, con una gran dilatación de la aurícula derecha. O el reflujo hacia la vena ácida, o la permeabilización de estas arterias bronquiales. Y algo que es lo que me habían preguntado en estos días, ¿por qué ponía que no se veía el reflujo hacia el sistema de la vena cava inferior? Lo habían mandado al paciente preocupado.
Y en realidad, cuando ponemos no se visualiza el reflujo hacia la vena cava inferior, estamos diciendo que hay un corazón que todavía es continente, es decir, que está funcionando bien. Cuando pierde un poco esa compliance, cuando pierde algo de función, va a dejar que haya reflujo hacia el ácido o hacia la vena cava inferior. Miren de linda que se ve estas arterias bronquiales en un paciente que tiene una dilatación bien importante de las arterias pulmonares, signos de hipertensión pulmonar. Este paciente además presentaba una pequeña condensación periférica que correspondía a un infarto. Y miren por último el coágulo en el ventrículo derecho. Si quiero que del uso de toda esta charla y de esta confrontación que quizás tengamos después de ideas o algo, nos llevemos algo para que nos comencemos a entender en nuestro léxico. Cuando hablamos de TEP crónico, hablamos de un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Hoy se está ponderando, digamos, usar solamente TEP crónico con hipertensión pulmonar. Cuando tenemos una enfermedad tromboembólica crónica, que parece un juego de palabras, no necesariamente tengo un paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, usar esta sigla en inglés que es CTD, bueno, por enfermedad tromboembólica crónica. Cuando tengo una enfermedad, perdón, un embolismo pulmonar agudo, significa que hay una migración de algún trombo a la circulación pulmonar. Pero ojo, no hablen de un paciente con embolia pulmonar masiva si no tiene una hipotensión sistémica. Es importante, sobre todo para los futuros médicos, sobre los futuros cardiólogos o algo, que no hablen de que porque tenga un trombo importante en alguna arteria tiene algo masivo. No, tengan en cuenta que debe haber otros signos más. Embolismo pulmonar subagudo o antiguo es una enfermedad residual ya visualizada. El recurrente, el que tiene estados, se llama de hipercoagulabilidad, que hace embolias pulmonares. Y cuando hablamos de trombo in situ, hay que tener bien en cuenta que esto es un trombo que está hace mucho tiempo y que resulta de, digamos, de una trombosis crónica y por ende se va a calcificar en el vaso. Entonces, cuando hablen de trombo in situ, hablan de una imagen que es esta. Una terrible dilatación con una hipertensión pulmonar severísima, seguro, del paciente con arteria pulmonar dilatada, pero miren las calcificaciones que tiene este trombo en la arteria pulmonar izquierda. Entonces, esto es lo que se llama trombo in situ. Yo no tuve la suerte de ver ninguno en Tucumán. Este es un caso de un paciente que me lo cedió el doctor Fernando Gutiérrez, que es del Mallinckrodt en San Luis, de Estados Unidos. ¿Cuál es el otro rol? Y ya voy a ir apurándome para terminar. La flebotomografía. ¿Qué quiere decir esto? Que aprovechando el caudal de yodo que le inyecto a mi paciente para hacer embolismo pulmonar, puedo estudiar el sistema arterial y venoso por detrás del parénquima pulmonar, es decir, cavidad abdominal llegando casi siempre hasta el hueco popliteo, en donde puedo llegar a encontrar la fuente embolígena. Entonces, eso es un hándicap extra a esta angiotomografía. Y ustedes ven cómo llegamos en tiempo de flebotomografía a contrastar correctamente las estructuras venosas de los miembros inferiores. Y miren, los signos son iguales. Es el trombo en el interior de la luz del vaso. Y sobre todo en un paciente que tenía la imagen de tromboembolismo pulmonar, encuentro su posible fuente embolígena. Ese es otro hándicap, digamos, otro punto extra para la tomografía con respecto a los otros estudios. Como hay trombos, por ejemplo, en esta vena ilíaca, o en este que va a ser un trombo neoplásico, por un tumor que está instalado en la cavidad abdominal. ¿Tengo problemas con los falsos positivos? Sí, los tengo que aprender a los falsos positivos. ¿Por qué? Porque me va a llevar a un mal diagnóstico de tromboembolia pulmonar y me va a llevar a una terapia innecesaria en un paciente.
¿Cuáles son? Fallas técnicas, incorrecta interpretación por parte de los médicos y las patologías propias de los vasos pulmonares. La patología propia más común de los vasos pulmonares, que es totalmente inusual en realidad, es el angiosarcoma de las arterias pulmonares, que es la oclusión por parte de un tumor de estas arterias pulmonares. Miren cómo se ve, es la misma imagen de una tromboembolia pulmonar, pero corresponde a otro origen y a otra clínica. Sí quiero dejarles esto, porque nos pasa que por ahí vemos algunos estudios de tromboembolismo pulmonar y decimos, pucha, ¿qué ha pasado acá? Está con algo masivo, porque si yo veo esta imagen sobre un paciente de tromboembolismo, digo, uy, no se ha pintado ni la arteria pulmonar principal ni sus ramas izquierda y derecha. Tengo la aorta pintada. ¿Cómo es eso? Si yo tengo una trombosis tan importante como esta, seguramente mi paciente no tiene vida. Pero aparte, ¿cómo se va a pintar la aorta? ¿Qué pasó? Son fenómenos que se llaman fenómenos de interrupción del bolo. Cuando a mi paciente le pido que durante el bolus traqueo hagan una inspiración muy profunda, muy importante, genero una presión tal que invierto un poquitito los roles y mando contraste hacia el sistema de la vena, perdón, mando sangre del sistema de la vena cava inferior hacia arriba, que lava el circuito de la arteria pulmonar. Entonces me jode todo, perdón la palabra, pero me molesta todo y me hace que el estudio sea totalmente ineficaz para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y miren cómo, acá tengo opacificado y negro sin contraste a las cavidades derechas de nuestra silueta cardíaca. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Pedirle a mi paciente que expire y volver a repetir un poco de inyección de contraste. Acá no es necesario inyectar los 80, 100 mililitros, sino con 50 mililitros puedo llegar a opacificar muy bien el sistema pulmonar y hacer un buen despistaje del tromboembolia. La otra, la angioresonancia magnética. Y bueno, por ahora tenemos algunos problemas. ¿Cuál es el principal problema? Es que el parénquima pulmonar casi no tiene hidrógeno para hacer resonar. Eso es un problema. Después la interfase entre el vaso y el aire me hace que no sea tan fiel la angioresonancia. Los movimientos respiratorios y cardíacos me dificultan la resonancia. Entonces, ¿qué podría pensar? Y bueno, tratar de buscar algún trombo central, pensando que son los de mayor probabilidad. Esto es una angioresonancia magnética ya de unos años atrás, pero vale, porque miren, se ve muy bien el árbol, pero miren cómo se me borran todas las que serían algunas segmentarias y subsegmentarias. Puedo evaluar también un tiempo venoso. Este era un caso de una señora embarazada que ante el miedo de hacerle radiación a una paciente embarazada, bueno, se le hizo una angioresonancia. La angioresonancia demostró la oclusión de los vasos, pero no es el estudio más fiel. ¿Por qué? Porque todo lo que va mezclado con el cuadro de embolia pulmonar me genera un error de interpretación en la resonancia. Para concluir, hoy el PIOPET-3 y ya casi la mayoría de los centros pregonan la angiotomografía pulmonar como el método de elección para la enfermedad tromboembólica pulmonar y en la medida de lo posible hacer flebotomografía a continuación. ¿Cuál es la mayor ventaja? Por ejemplo, en nuestra ciudad, que todos los hospitales centrales casi tienen tomógrafo y todos arriba de 16 core, que tiene la verdad que un tiempo de realización del estudio muy poco. Quizá lo que más se pierde tiempo es en poner el ABOCAT, pero después el estudio es realmente rápido. Que tiene muy buena resolución espacial, eso me posibilita a estudiar también el parénquima pulmonar, como vimos, y que además tiene la capacidad de hacer la multiplanaridad y, por último, los pacientes que tienen problemas renales o tienen alguna intolerancia al yodo, bueno, podemos hacer alguna pequeña optimización del uso de yodo. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy
si ustedes quieren preguntar algo, si quieren o necesitan algo más. Muchas gracias, Luis, por la excelente presentación. La verdad que ha reflejado tal cual el título que le pusiste, el TEP, un problema de antes y ahora, y ha permitido el reflejo de toda la historia en los desarrollos hacia la interpretación imagenológica y clínica de esta patología. La verdad que va a ayudar a nuestro razonamiento diario en consultorio con los pacientes en los que uno tiene la sospecha o razona o piensa en la existencia de un tromboembolismo de pulmón o una enfermedad embólica. Mi agradecimiento también especial porque se ve el esfuerzo que has hecho para el material que has presentado, así que particularmente estoy muy agradecida. Vamos a dar inicio a la mesa panel. Doctora Lidia Hort, por favor. No los puedo ver yo. Bueno, ahí estamos apareciendo. Bueno, quería agradecerle a la Sociedad de Cardiología de Tucumán y a la doctora Feldman por la invitación y felicitarlo al doctor Fajre por esta excelente presentación de TEP. Verdaderamente el avance en la angiotomografía creo que nos ha posibilitado en los últimos años hacer diagnósticos más seguros y sobre todo por el tratamiento que esto conlleva. Quería consultarle al doctor referido a esto que nos está ocurriendo en este último año y medio con la pandemia. ¿Qué porcentaje de diagnósticos de tromboembolismo pulmonar, sobre todo grave, tenemos asociado a COVID? Y si hay alguna variación en cuanto a la localización de los trombos, si sigue siendo la mayor localización a nivel central y periférica un poco menos, si siguen siendo los mismos porcentajes que usted comentó en la charla, y si son cuadros más bien unilaterales o bilaterales. Muchas gracias, doctora. La verdad que la pregunta es interesantísima. Lo primero que tenemos que saber que justo ayer con Gabriela charlando, porque nos encontramos en el consultorio, veíamos, es que el hallazgo de tromboembolismo pulmonar sobre 100 tomografías hechas con angiotomografía es en 2 o 3. Ese es el hallazgo. Y en los pacientes COVID que vamos haciendo, tengo alguna dificultad en el momento que están solicitando el estudio. ¿Por qué? Pues no es que llegan en el momento del proceso infeccioso o con el cuadro de disnea súbita, sino con el control posterior. Vienen muchos pedidos de interpretación si nuestro paciente COVID tiene ahora un tromboembolismo pulmonar. Y el paciente me llega caminando, me saluda, hola doctor, ¿cómo le va? Y obviamente que ahí ya no tengo tromboembolismo pulmonar. ¿Tá? Desde el comienzo ese paciente con tromboembolismo pulmonar no tiene esa clínica. No difiere en nada el hallazgo. El hallazgo de las arterias centrales, de las arterias segmentarias, de la subsegmentaria, no difiere en nada de lo que venimos conociendo. La verdad que es el mismo hallazgo. Digamos, la casuística que estamos teniendo es que tenemos muchos estudios normales, muy poquitito patológico, y le diría y les contaría que son más todos segmentarios algunos y algunos pequeños subsegmentarios. No tengo casos de tromboembolismos pulmonares importantes en el COVID. Sería interesante ver en los pacientes internados en las terapias, ver de esos pacientes que se complican, que evolucionan mal desde el punto de vista respiratorio, cuántos es por tromboembolismo pulmonar. El problema es que a veces el traslado a la sala de tomografía es el problema, porque es un paciente inestable, ventilado. Muchas veces tal vez hay que cambiar el protocolo también del lugar donde se hacen las tomografías por el tipo de paciente, por el tipo de patología contagiosa. Sí, totalmente. Como usted está diciendo,
digamos, yo no trabajo en un centro de internación, sino en un ambulatorio, entonces no tengo la estadística de cómo les está yendo en la internación. Se ha vuelto loco perro, entonces me pongo los audífonos. Bueno, eso es lo que les comentaba. Yo no tengo la casuística de los centros de internación. Pero ojo, ¿no? Se puede hacer tomografía realmente en los hospitales, sanatorios más importantes de Tucumán tenemos tomografía y no es difícil hacer este protocolo de TEP. Al contrario, sería muy importante tratar de conseguirlo a este protocolo de TEP. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Por favor, doctor Mariano Estofán. Mariano. Buenas noches. Gracias, Gaby, por la invitación. ¿Cómo estás, Luis? Te felicito. Muy buena, muy clara la charla, como siempre, y muy completa. Poco que preguntarte. Lo que sí quería saber, si en tu experiencia y en tu práctica diaria están haciendo la flebotomografía posterior a la angiotomografía para TEP y qué hallazgos tenés. Si tenés concordancia entre el paciente que tiene TEP y encontrás también trombo en miembros inferiores, venas pelvianas además, o si por ahí no tenés tanta concordancia. No sé si hacen, nosotros en nuestro centro no hacemos flebotomografía, por eso te pregunto, porque vi que está muy recomendado. Está muy recomendado, Mariano. Y la verdad que nosotros cuando estamos en sala, y por ahí le hacemos, digamos, a pesar de que no tiene el pedido de flebotomografía, pero lo hacemos. No tengo tan estudiada la concordancia. Sí hemos tenido casos en donde hay trombos grandes centrales que encontramos fuente embolígena a nivel, por ejemplo, ilíaco o popliteo. Ahí sí tengo, cuando son trombos grandes y periféricos, pero nos falta un poquitito más la experiencia de hacer más flebotomografías. Eso es así. Está bueno. ¿Y se tira unos 5 a 6 minutos después del estudio angiográfico pulmonar? ¿O no, cuánto? 90 segundos después que vos terminaste el barrido desde el diafragma que terminaste hacia abajo, 90 segundos posterior. Vos ya lo dejás preseteado, entonces vos haces la inyección de los 60 o 100 mililitros según lo que vos quieras usar, de acuerdo a tu concentración de yodo que uses, y lo tirás desde la cúpula diafragmática hasta lo que te pueda barrer el tomógrafo. ¿Está? 90 segundos. Buenísimo, excelente, muchas gracias. Vamos a probarlo. Doctor Gustavo Vázquez Páez. No se encuentra en la sala. Bien. Doctor Javier Lazarte. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y también felicidades por la presentación. En Hola, mi caso, Javier. ¿qué tal? Un poco pregunta y un poco comentario, por lo que nombraba usted con el tema del TEP masivo, que es un paciente cuando está hipotenso, y resulta que a veces pasa de que la consulta, o sea, la sospecha es alta, entonces el paciente va directamente a tomografía, pero en el internado, cuando uno hace eco en la unidad coronaria, en la terapia, a veces entran por disnea, pero no tiene clara una sospecha. Entonces pide un eco para buscar algo, y la realidad es que por ahí uno se queda siempre con el concepto en que cuando no es masivo, supongamos que sea un TEP, el BD, si el paciente no está hipotenso, lo más probable es que el ventrículo derecho no esté ni dilatado ni disfuncionante, entonces un eco normal no descarta. Por ahí ese sería un buen mensaje, creo yo, para terapistas o clínicos que a veces piden el eco para ver si no tiene algo en el BD, y si el paciente no está normotenso, la verdad que tiene una sensibilidad baja el ecocardio en esa situación. Sí, coincido con tu comentario, está bien. Y al contrario, si el paciente está hipotenso, ahí tiene una sensibilidad altísima el eco, porque si el paciente está hipotenso, está chocado, y el BD es normal, eso no puede ser un TEP. Claro. Y el eco uno lo tiene en la cama, al lado de la cama, en la unidad coronaria, en la terapia, Sí. o sea, también se hace rápido, al igual que la tomografía. Por eso, Javier, yo le he ponderado mucho al eco, digamos. Yo creo que es una herramienta muy importante. Y más ustedes que viven haciendo esto, entonces creo que es muy importante. Sí, sí. Sí. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta al doctor?
Buenas noches. Sí, buenas noches, Anaí. Hola a todos. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por la charla, doctor. Gracias. En realidad me dedico a hematología y, bueno, particularmente quería hacerle una consulta porque, perdón, nosotros vemos los pacientes, las pacientes embarazadas también que cursan, TEP durante la internación y que después van al consultorio, para la anticoagulación, ¿no? Y Sí. generalmente el diagnóstico durante el embarazo es por gamografía pulmonar, ventilación, perfusión. Y el diagnóstico es así, como usted lo describió, más bien cualitativo, describiendo si es baja, moderada o alta probabilidad de TEP. Ahora, cuando nosotros hacemos, la paciente ya está de alta, está anticoagulada, y le hacemos un control tomográfico, porque nos genere dudas el diagnóstico, bueno, porque fue una moderada o baja probabilidad y quedó anticoagulada. En general la tomografía no es concordante, nos dice que no tiene tromboembolismo pulmonar, y quería consultarle si hay algún estudio que se lo haya comparado a los dos métodos para el Sí, diagnóstico. los PIOPED. Okay. Anaí, los PIOPED, y vos que te dedicas mucho a la parte de linfoma y hematológico importante, lo primero que hay que pensar es qué embarazada tengo yo delante mío, digamos. Porque si yo tengo arriba de los 3 meses, voy a evaluar la clínica de esa paciente. Y esto es bien importante, porque después de los 3 primeros meses, que ocurre toda la organogénesis más importante, la tomografía es una herramienta. Y si la tomografía es una herramienta y estoy en una paciente con un embarazo ya del 5.º mes, por ejemplo, lo tengo que pensar a la tomografía más que a la gamografía pulmonar. La tomografía hecha con el guardapolvo plomado de la panza de la embarazada tiene un espectacular, la verdad que es un espectacular uso en todas las publicaciones. Y hay un índice que es el del American College de Radiología, en donde dicen, muchachos, la tomografía en la embarazada no es contraindicación absoluta. Es contraindicación absoluta en el primer trimestre. Busquemos un ecodoppler de miembros inferiores, busquemos un ecodoppler cardíaco, algo que nos dé un poco de datos para esa embarazada y no tanto una medicina nuclear. ¿Por qué? Porque la embarazada respira mal, la embarazada tiene otros trastornos, entonces puede tener estado de hipercoagulabilidad. El embarazo me puede subir el dímero D y a vos te hace pensar que está haciendo un trombo porque tiene un dímero D alto. Entonces, ojo con eso. Yo me quedo con la tomografía evaluando el riesgo de esa tomografía. Sí, también les tengo que mencionar que en una embarazada, en los países en donde la ecografía pulmonar es bien utilizada, la ecografía pulmonar puede descubrir esos segmentos periféricos que corresponden a infarto, bien hecha esa ecografía pulmonar. Es decir, que de acá a un tiempo creo que nuestro rol como radiólogo es formar ecografistas que evalúen el parénquima pulmonar en estos casos, digamos, para descubrir. Si yo no la descartaría la tomografía, y yo, particularmente yo, no soy muy partidario de hacer medicina nuclear para tromboembolismo pulmonar. Ok, doctor, muy claro. Y por último, una pregunta. Si usted, con respecto a esto de las trombosis venosas asociadas, las trombosis venosas ilíacas, a nosotros nos forman diciéndonos que el ecodoppler, ya que están los cardiólogos, aprovecho, el ecodoppler venoso a veces puede ser negativo y uno tendría que profundizar con una resonancia. ¿Esto sigue vigente? No me gusta. Ok, listo. No me gusta, prefiero seguir con el ecodoppler, que está en buenas manos, sirve, y si no lo veo, vamos a una tomografía para descartar la tromboembolia pulmonar. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta?
Bueno, aparentemente no. Damos por finalizada la reunión. Nuevamente felicitaciones y nuestro agradecimiento, Luis. Excelente tu charla. Bueno, Muchísimas muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta esta hora y estoy para lo que necesiten. Muchas gracias.